Arquitecto Fernando Cordero, presidente de la Asamblea Nacional. Luego de que se proclamen los resultados ya definitivos de la consulta popular, como decía alguien y mencionando el argot popular, la pelotita estará en la Asamblea Nacional. Hablaremos sobre este y otros temas con el presidente del organismo. Bienvenido, presidente. La primera consulta es: cuando se proclamen los resultados por parte del Consejo Nacional Electoral, y refiriéndonos a las 5 preguntas de enmienda constitucional, las preguntas del referéndum, ¿cuál es el procedimiento para que éstas se incluyan, se incorporen a la Constitución? Bienvenido. Gracias. Buenos días a todos los que nos ven en Telerama. Fernando, las primeras 5 preguntas, solamente en la número 2 hay expresa referencia a la ley. Es decir, es en una ley en donde deberá establecerse en qué casos sí podría darse, o más bien pongámosle en negativo porque se entienda más fácil. La mayoría de personas no tienen por qué ir a prisión preventiva, es lo normal. No es obligatoria la prisión preventiva. Pero hay unos casos en los que estas medidas cautelares alternativas no deberían ser aplicadas por la peligrosidad del sujeto que en este caso ha sido apresado, por la flagrancia con la que se produjo una determinada violación de la ley, y así argumentos de ese tipo que deberán constar en la ley, porque ese era el error de la Constitución antes de enmendarse. Esa palabra siempre, seguramente puesta ahí por absoluta buena fe, no estaba siendo entendida con buena fe de parte de algunos jueces. O sea, por lo menos esta pregunta tendrá que pasar por la Asamblea. Y las otras son derivadas de la consulta popular, esto es a partir de la pregunta 6 hasta la pregunta 10. Pero también ¿cómo se incorporan la tercera pregunta del referéndum de enmienda requiere varias modificaciones a la ley de bancos, a la ley de compañías. Pues la Asamblea, cierto que tiene que esperar el pronunciamiento y la publicación de los resultados oficiales del mandato del pueblo ecuatoriano, pero la Asamblea está absolutamente clara de que no tenemos ni siquiera que esperar ese acontecimiento para empezar a pensar en las modificaciones legales. Usted ha planteado la 2 y la 3. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la 1, la 4 y la 5? ¿Cómo entran? La 1 no hace falta ninguna vigencia pero ¿cuál legal. ¿Cuál es el procedimiento? ¿Cuál es el procedimiento para que se incorpore a la Constitución? La propia Constitución establece que los textos anexos, en el caso de las preguntas que tienen anexos, son los nuevos textos constitucionales. Y en el caso del nuevo texto primero, de la modificación al artículo 77, numeral 9 de la Constitución queda como estaba, pero se agrega un inciso que establece que aquellos apresados que incidenten lo que estaba ya en el Código Penal, que incidentan su propio juzgamiento, no correrán esos días dentro de los plazos de 6 meses. ¿Cómo se anexa eso? La pregunta es: ¿cómo se anexa eso? ¿Tiene que pasar a la Corte Constitucional? ¿La Corte tiene que dar un dictamen? Directamente. Es decir, el Consejo Nacional Electoral pronuncia. A partir del día del pronunciamiento, esta Constitución necesita una nueva edición, una codificación, porque se va a modificar el artículo 77 y... ¿Quién determina que se publique ahí? Que se haga justamente esa enmienda. El propio procedimiento de consulta popular establece que el Consejo Electoral, en este caso, es el que ordena la publicación en el registro oficial, nadie más. En el registro oficial. Sí. Y de ahí pasa como texto constitucional. Ya pasa a ser texto constitucional. Correcto. Ahora, el presidente de la República... No la pregunta, no el anexo. Sí, ya, el presidente de la República en temas relacionados como la reestructuración, más bien este Consejo de la Judicatura Provisional, tripartito, que se va a organizar, ya ha anunciado su representante. ¿Cuándo lo va a hacer la legislatura? En este caso la Asamblea. Bueno, a diferencia del presidente, que es un mandatario unipersonal y que puede tomar ese tipo de decisiones por su propia jerarquía y por el propio mandato que recibe del pueblo ecuatoriano, la Asamblea es un colectivo y claramente cuando no lo dice, ¿quién lo hace?
se entiende que es el Pleno. Por tanto, esta es una resolución que debe tomar el Pleno de la Asamblea. Es decir, no hay normativa para justamente este tipo de casos, para designar a un representante que vaya a esta comisión tripartita. En este caso las tiene que hacer el Pleno, como la mayoría de prácticamente solo en temas administrativos. ¿Las tiene que hacer el Pleno porque dice la ley o porque es su posición o su opinión personal? No dice expresamente, no dice la ley, pero cuando dice la Asamblea se la entiende de acuerdo a la ley representada por el Pleno, no necesariamente por el presidente. Cuando dice en qué casos yo le represento a la Asamblea, pues no queda la menor duda también de que así ocurre. ¿Y esto en base a candidatos, a la presentación de candidatos, a ternas? ¿Cuál es el procedimiento? Bueno, no hay en este caso sino que elegir una candidata, o bueno, más bien un delegado o una delegada. Pero como lleguemos a establecer quién es esa persona en la Asamblea, pues seguramente será de una forma más democrática, pues habrá nombres, se barajarán. Y ¿Usted tiene algún nombre? La que tenga mayoría. ¿Usted tiene algún nombre, alguna perspectiva, algún ciudadano que podría ocupar o más bien formar parte de esta comisión tripartita? Lo que tengo es el perfil de quien debería estar representándola a la Asamblea. Me parece que debe ser una persona que esté absolutamente bien enterada de lo que significa el código de la función judicial, porque tiene que ser un abogado, un jurista. No necesariamente, ¿no? Ya que el presidente ha escogido un no jurista, creo que las otras funciones del Estado podríamos privilegiar un jurista, pero el Consejo de la Judicatura es un órgano gerencial, es un órgano de gobierno, transitorio, pero este caso también será un órgano de gobierno, y solamente la ignorancia o la mala fe durante la campaña les llevaron a muchos a decir que se va a meter la mano en la justicia. No hay cómo, así quisieran. Presidente. No hay cómo. Fernando, es que hay que leer el artículo 51 al 89. El propio presidente mencionó la frase vamos a meter la mano en la justicia. ¿Y por qué le critican entonces al presidente que dice que es la última palabra? Si ustedes le hacen la última palabra. No, ustedes, otra vez ustedes que le comentan, yo le digo con el mayor respeto, es decir, ustedes que comentan, es decir, el presidente se equivoca en una metáfora, porque yo no creo que, porque el presidente haya dicho que va a meter la mano en la justicia, el propósito de esta consulta haya sido... Después dijo, vamos a meter la mano en la injusticia, en la impunidad, en la corrupción, pero claro que hay que meter la mano. Presidente, para finalizar, porque tenemos unos pocos segundos, ¿usted va a modificar o va a establecer una agenda especial justamente para, luego de proclamados los resultados, establecer un mecanismo de legislación de las preguntas, por ejemplo, de la pregunta 9, de la pregunta 6, de la pregunta 10, que tienen que pasar obligadamente por la Asamblea? Mira, parte de lo que no se conoce de la Asamblea es que tenemos un mecanismo permanente para planificadamente enfrentar de manera simultánea varias leyes. Así lo hemos hecho hasta ahora. Ya tuvimos el mandato constitucional, nos mandaron a hacer 20 leyes. Las 20 leyes están hechas. Pero ahora tendrán prioridad estas leyes propuestas. Tienen temporalidad exigida y eso hace que se vuelvan jerárquicamente por ejemplo, principales frente a otras. ¿Cuál sería tratada todas primero? Tienen que ser tratadas simultáneamente, porque los días corren exactamente para todos. Desde el día que se publican los resultados, todas las leyes, todas, en 65 días a más tardar, desde el día de la publicación, deben estar listas para el primer debate. ¿Usted cree que esto va a pasar rápidamente? Es decir, ¿no va a haber de alguna manera algún tipo de bloqueo? Sobre todo en preguntas donde la diferencia entre el sí y el no, por ejemplo, la pregunta 9, no es tan amplia. Sería imperdonable que los legisladores estemos, en este caso, desoyendo, intentando no escuchar una voluntad soberana por nuestra propia iniciativa. Las leyes como aquella derivada del numeral 9 de las preguntas, de la pregunta número 9, deberían hacerse de la forma más fluida, de la forma más democrática, de la forma más debatida. No por omisión se es más democrático. Presidente, gracias por haber estado con nosotros. Fernando Cordero, presidente de la Asamblea Nacional.